Buenas noches, iglesia, Dios les continúe bendiciendo. Bueno, hoy estamos ya en el día número 59. Hoy vamos a terminar ya la carta de Efesios. ¿Es carta o libro, amor? Carta. La carta de Efesios, menos mal ahí tengo un maestro que me corrige. Entonces, bueno, dándole gloria y honra al Señor, que pasamos un fin de semana muy agradable, bendecidos, fortalecidos también. Y porque hoy nos regaló un día más de vida, nos ha regalado esta nueva noche para estar aquí escudriñando su palabra, que nos deleitemos en su palabra. Amén. Entonces vamos a inclinar ahí nuestro rostro, dándole gracias a Dios por este día y esta noche que nos ha dado. Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por esta nueva noche. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de servirte, de honrarte, de estar aquí, Señor, escudriñando tu palabra, donde tú nos enseñas cada día tu voluntad, lo que es agradable para ti, mi buen Dios. Gracias te doy por mi familia en Cristo. Gracias por el techo que tú nos has dado para vivir, por ser nuestro proveedor, por bendecir la alacena de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi amado Rey, por ser nuestro Salvador, por habernos dado la salvación y la vida eterna junto a ti. Te doy gracias, Señor, porque hoy nos diste un día más de vida. Tus misericordias las pudimos ver en este nuevo día que tú nos regalaste. Gracias por amarnos, por cuidarnos, porque no hay nadie como tú. Gracias por ser nuestro Padre y Esposo. Gracias por ser nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro Salvador. Señor, en esta noche te pedimos que una vez más seas tú el centro de este altar. Seas tú el centro de este sueño que es el plan lector de tu palabra. Que nos des de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu buena y poderosa inteligencia en tu palabra. Que seas tú poniendo tus palabras en mi boca. Solo soy un instrumento en tus manos y te pido que seas tú direccionándonos con tu Espíritu Santo y te lleves de nosotros toda carga, todo problema, toda angustia, Señor. Llévalo cautivo a los pies de Cristo Jesús. Y en esta noche, amado Dios, que seas tú guardándonos de malas noticias, que mientras nos deleitamos en tu palabra, seas tú guardando de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestra iglesia, Señor, y de esta nación y del mundo entero. Te adoramos en esta noche a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, María Iglesia, espero que ahí a la mano tengan la Biblia. Y bueno, vamos a comenzar con el capítulo número 4 de la carta de Efesios. Dice, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiéndola a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, en el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5. Andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Seas de qué? De la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Qué es una voluntad? Ya ahorita te decimos, amor. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amaos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo... ¿Qué son las cadenas? Ahorita te explicamos. Que con denuedo hable de él, como debo hablar. Salutaciones finales, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Amén. Bueno, ahí terminamos ya la carta de Efesios. Aquí qué bonito cuando nos habla aquí la unidad del Espíritu. Pablo nos anima a que como hermanos en Cristo
siempre todos estemos unánimes. Unánimes es en un solo espíritu, que tengamos ese mismo sentir, que tengamos ese sentir de orar los unos por los otros, apoyarnos los unos a los otros, que tengamos dice acá, que tengamos esperanza de vuestra vocación, que estemos en un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, un Dios, que todos estemos en esa unanimidad con nuestro Señor Jesucristo en sus caminos, en su servicio, que cuando estemos sirviendo para el Señor, sea en la iglesia, sea hasta en nuestro trabajo, bueno, siempre estemos ahí unánimes en el Señor, perseverando, orando. Y bueno, aquí algo que nos aclara algo muy importante, Pablo, dice que es para fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿cierto? Entonces lo que hace esta unanimidad en el Espíritu Santo es perfeccionarnos como ese pueblo de Dios, como un pueblo santo, que más adelante nos habla también de esa nueva vida en Cristo, ¿no? Pero algo que acá nos aclara Pablo es de los 5 ministerios, que los 5 ministerios, ¿cuáles son? Que son apóstoles, que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros. Entonces ahí nos aclara esos 5 ministerios que hay para el servicio del Señor. Y cuando nos habla aquí de esa nueva vida en Cristo, es que nosotros nos autoexaminemos y miremos si en verdad ese viejo hombre ha muerto en nosotros, que nos examinemos si en verdad estamos siendo esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hoy quizás esta parte la practicaba con una persona y hablábamos de ese tema de la sanidad interior, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la sanidad interior, que nosotros podamos mirarnos en nosotros, si en verdad nosotros estamos siendo unos verdaderos creyentes en Cristo Jesús, si en verdad estamos siendo esos hijos de Dios, que cuando nosotros decidimos creer en nuestro Señor Jesucristo, decidimos también morir al mundo, ¿cierto? Morir al viejo hombre que había en nosotros, porque ya en nosotros, al haber creído en el Señor Jesucristo, en nosotros no tiene ya que haber malas palabras, no tiene que haber gritería, que nos habla más adelante esto, Pablo más adelante, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después más adelante, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El Señor nos ha venido también hablando en eso, de que si nosotros somos esas nuevas criaturas en el Señor Jesucristo, hemos sido renovados, hemos sido transformados para la gloria y la honra de Él, porque es para que nosotros podamos alcanzar a llegar a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús, que el día a día nos va enseñando, que día a día nosotros vamos conociendo la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que si habían cosas que de ese viejo hombre nos afligía, nos perseguía, nos hacía vivir en algo que era desagradable para el Señor, eso ya no tiene que estar más en nosotros y nosotros seremos libres, ya no habrá cautividad, sino habrá una libertad en cada uno de nosotros, porque si nosotros continuamos con ese viejo hombre, pues le estamos dando lugar y cavidad al diablo. Por eso ahí Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Entonces es eso de que nosotros no contristemos más al Espíritu Santo, porque en el momento que nosotros decidimos creer en nuestro Señor Jesucristo, cierto que Él nos selló con su Espíritu Santo, vino en nosotros el Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos permitir que ese viejo hombre viva o siga viviendo ahí, porque estamos contristando el Espíritu, que es lo que nos dice ahí Pablo, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces examinémonos si en nosotros aún todavía hay ira, hay gritería, hay maledicencia. Debemos inclinarnos a nuestro Señor y pedirle que nos ayude a matar, a eliminar ese viejo hombre que hay en nosotros, al cual Él no le agrada. Recordaba cuando estaba leyendo ese libro de la primera escuela, cuando dice los pasos para poder
recibir esa sanidad interior, y es de nosotros confesar en eso que estamos fallando, confesar ese pecado, confesar si estamos teniendo esa falta de perdón, confesar si nosotros tenemos a una amargura, nos sentimos rechazados. Todas esas cosas debemos entregarlas a nuestro Señor Jesucristo, desahogarnos, despojarnos, porque Él dice por eso en su palabra: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y eso es lo que una vez más el Señor nos habla en esta noche, que Él nos perdona, pero que también, así como Él nos perdona, también debemos perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. Que hoy, cuando leía ese libro, yo decía, wow, me acordé nuevamente cuando estaba en mis escuelas, que no debemos odiar a esas personas que nos han hecho daño, nos han rechazado, nos han maltratado, sino que debemos orar por ellos, amarlos también y pedirle a Dios para que ellos también sean salvos y también tengan una sanidad de ellos. Amén. Cuando nos dice acá en el capítulo 5, me gusta el primer versículo cuando dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces aquí nos habla Pablo tiene como un subtítulo, ¿no? Andad como hijos de luz. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Todopoderoso, nosotros debemos andar como esos hijos de luz. Ya no tenemos que mezclar las tinieblas con la luz, ¿cierto? Porque eso no se puede mezclar. Ya nosotros somos luz, porque el Señor nos sacó de las tinieblas de donde estábamos, nos llamó a ser un real sacerdocio, un pueblo ungido de Él. Entonces nosotros ya no podemos seguir mezclando la luz con las tinieblas. No, nosotros ya morimos al mundo, ya morimos a esas tinieblas, y esto ya no se tiene que cruzar con la luz, porque ahora nosotros somos testimonios de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta acá cuando Pablo exhorta: no andando en fornicación, ni inmundicia, ni en avaricia, en fin, se refiere hasta en chismes, ni en ser deshonestos, sino que nosotros debemos es marcar la diferencia, recordemos la palabra que el Señor nos regaló el miércoles, de nosotros no estar como imitando o pareciéndonos a los demás o lo que dicen los demás, uniéndonos, que es la verdad, yo sé que ahí el Señor nos habló duro, y es que nosotros debemos es marcar la diferencia, ser hijos de Dios, como hijos de luz, perseverando, demostrando el fruto del Espíritu Santo con el cual el Señor nos ha dado. Y acá, digamos, más adelante, me gusta cuando ya después habla en el verso 21, cuando dice: someteos los unos a los otros. Ahí nos está hablando en general muchas cosas, como la esposa también de Cristo, que es la iglesia, pero también en los hogares. En los hogares nos está hablando a nosotras primero como esposas, que nosotras debemos sujetarnos a nuestro esposo, que siempre y cuando Cristo Jesús sea la cabeza es la cabeza de nuestro hogar, ¿no? Primero está Cristo, el esposo, y bueno, la esposa, los hijos, debemos ser sujetas a nuestros esposos. No es el hecho de que, ay, pero si me pega tengo que sujetarme, no, porque es que cuando nos habla esto de la sujeción, es porque es un hogar que es temeroso de Dios, es temeroso de la palabra del Señor. Entonces, si el Señor nos dice: someteos a vuestros maridos, porque así como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, nosotros estamos sujetados a lo que nos habla acá la palabra, ¿cierto? Nos sujetamos a lo que Dios nos dice y somos obedientes. Entonces nosotras como esposas debemos sujetarnos a lo que dice nuestro esposo. Si nos dice: no, eso no debes hacerlo así, esto es de esta forma, esto es de otra cosa. Digamos, yo a veces lucho con eso, yo lo reconozco, yo no estoy diciendo que yo soy santa y soy la más sujeta de las sujetas, no. Pero sé que cada vez cuando el Señor me habla en su palabra, es algo que yo digo: Señor, si tengo que corregir esto, porque cuando de pronto yo no le hago caso a mi esposo en lo que él me dice, me pasa algo, yo digo: uy, sí, tenía la razón porque no le hice caso. Porque Dios también los usa a ellos como esa herramienta para que nosotras no hagamos lo contrario, para que no tropecemos, ¿bien? Pero también ahí también habla
también para los esposos, ¿cierto? Entonces los esposos dice que deben amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Entonces así como Cristo nos ama, Él nunca nos defrauda, Él nos trata con su mejor amor, con su delicadeza, con sus palabras a veces que nos exhorta con su amor, pero Él siempre piensa en darnos lo mejor como su esposa, que es la iglesia. Y habla también a ellos de que cuiden a sus esposas, esposos, cuiden a sus esposas, no es para tenerlas como si fuera una empleada más de la casa de servicio, no, es tratarlas con amor, con delicadeza, no pegarles, no maltratarlas ni física ni verbalmente, de ninguna manera, porque Cristo no hace eso con nosotros. Entonces dice ahí también, tanto para los esposos como para las esposas tenemos ahí un consejo, que dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Entonces, si ustedes aman su mismo cuerpo y ustedes sienten un dolor si se pegan, si se machucan o alguien le pega, pues lo mismo usted dice, uy, no, yo no quiero hacerle algo a esta otra persona, ¿no? Debemos siempre pensar que si como nosotros nos amamos y nos cuidamos, debemos cuidar a nuestra pareja. Y digamos ya más adelante, ya cuando nos habla aquí en capítulo 6, también habla acerca de los hijos. Entonces los hijos obedezcan a sus padres, porque eso fue uno de los mandamientos también que vimos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces que dice que honra a padre y a madre, porque así mismo tendrás largura de días sobre la tierra, larga vida sobre la tierra, para que todo te vaya bien. Entonces, hijos, sed obedientes con tus padres, que ustedes pueden decir, ay, pero mi mamá sí molesta, mi papá sí molesta, yo no puedo hacer nada, no me deja salir. No, debemos ser obedientes a lo que ellos dicen, porque ellos todo lo que hacen, lo que nos aconsejan y si nos regañan, es porque nos ama. Es que hasta aquí en la misma palabra del Señor dice que así como el hijo que ama, pues también tiene que disciplinarlo, ¿no? Porque quiere un bien para su hijo, no es para un mal. Los consejos, los regaños que nos dan nuestros padres, en un futuro lo vamos a agradecer y vamos a decir, gracias papá, gracias mamá por haberme corregido, porque ¿qué hubiera sido de mí si me hubiera ido a ese libertinaje que quería para ese tiempo? Pero también nos habla a nosotros como padres, que nosotros no debemos provocar a ir a nuestros hijos. También debemos que aprender a dialogar, a hablar, a no estar gritando, a tener paciencia con ellos. Es algo que debemos pedirles, algo que también yo le pido mucho a Dios día a día, que me dé paciencia, ser más templante, ser más mansa, porque es verdad lo que dice acá, no podemos provocarlos a ira, sino debemos criarlo en la disciplina y amonestación del Señor, que los criemos y los disciplinemos también con la palabra de Dios, que el Señor nos dé las palabras sabias para cuando tengamos que corregirlos, cuando tengamos que hablar con ellos. Y más adelante nos da el consejo de obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Entonces nosotros debemos ser también obedientes a nuestras autoridades, ¿no? Que el Señor es el que quita y es el que pone reyes. Y ese es el único que sabe el por qué o el para qué los pone en cada nación, ¿cierto? No solo se refiere a presidentes, sino también a nuestros jefes de nuestro trabajo. Debemos también respetarlos, debemos también orar por ellos. Debemos marcar la diferencia de ser un buen empleado, que digan, uy, yo quiero conocer a ese Dios que usted sirve, que el mismo jefe nos pueda decir hasta eso, ¿cierto? Y ya sí, bueno, más adelantico ya terminando, nos habla acerca de la armadura de Dios. La armadura de Dios. Es muy bonito ese tema porque nos habla de la lucha que nosotros tenemos día a día, ¿cierto? Quizás en nuestro hogar, quizás en nuestro trabajo, nuestros estudios, bueno, en tantas áreas con las que luchamos. Pero entonces aquí nos habla que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Si uno a veces dice, uy, esa persona no la soporto, pero ¿por qué me trata así? ¿Pero por qué me hace esto? ¿Por qué me hace sentir así? Pero aquí Pablo nos dice, la lucha no es contra sangre y carne, no es contra esa persona que tenemos de frente, sino con lo que hay detrás de esa persona. Entonces dice que contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que siempre detrás de todo eso es el enemigo, queriendo poner piedras de tropiezo para nosotros caer, para nosotros quizás tener odio, rencor. Pero ojo, no tengamos odio contra esa persona, sino oremos, clamemos de rodillas y vistámonos de la armadura de Dios. Que ahí comienza Pablo a desmenuzar lo que es la armadura de Dios. Dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Nosotros debemos estar firmes en los caminos del Señor. Y nos habla, dice que ceñíos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esa coraza de justicia es la que guarda acá nuestro corazón, para que nuestro corazón no sea engañado ni maquinado por las mentiras de Satanás. Eso es lo que se refiere aquí Pablo, que nos vistamos de esa coraza, ciñamos los lomos de la verdad para mejor dicho, destruir toda acechanza, todas las mentiras del enemigo. Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que estos pies, que estas piernas que el Señor nos dio, nos sirva, es para ir y extender el mensaje de salvación, para ir a hablar de la gran comisión, que esto que lo que nos dio el Señor no es solo para ir a solo correr o solo bailar, no. Estas piernas y estos pies es para ponernos ese calzado y comenzar a predicar, ir a extender el mensaje de salvación a las naciones, a nuestras familias, a nuestros vecinos. Y aquí cuando nos dice también el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Entonces siempre que nosotros tengamos fe en medio de todo, en medio de la prueba, en medio de la angustia, de la tribulación, tengamos fe porque con esa fe podemos apagar los dardos del enemigo, del maligno, que nada nos podrá tocar porque nosotros estamos poniendo nuestra mirada y nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo es el que va delante de nosotros peleando por nuestros sueños, peleando por nuestras batallas, peleando por nuestros hogares, por nuestros hijos. Después nos dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Entonces, ¿el yelmo cuál es? Es el que está puesto aquí en la cabeza, que el Señor acá es donde guarda nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien y no de mal, que tratemos, que todos los días le pidamos al Señor, Señor, yo quiero pensar como tú, yo quiero pensar como tú, no quiero pensar maldades, no quiero pensar como miro al vecino o la vecina, no quiero pensar en otras cosas, no, que pensemos es como Dios, que amemos como Cristo amó, que nosotros tengamos misericordia de las personas, en fin, eso es lo que nosotros debemos estar pidiéndole al Señor, que hablemos como Él y no que el enemigo venga a maquinarnos con malos pensamientos, porque en medio del dolor, del sufrimiento, uno a veces se le vienen pensamientos, uy, quiero que se abra la tierra y me trague, yo acá no sirvo para nada. No, esos son solo excusas y mentiras que quiere poner el enemigo en nuestras mentes. Por eso es muy importante tener el yelmo de la salvación, que es pedirle a Dios que esos pensamientos negativos o malos, Él sea bloqueándolos y que nosotros tratemos de pensar como Dios piensa. Y lo que es la espada, que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, que nunca nos falte esta hermosa palabra, porque con ella Dios nos permite conocer muchas cosas. Con ella podemos saber la verdad para que el enemigo no venga a engañarnos ni a confundirnos. Por eso es muy importante que estemos leyendo la palabra de Dios todos los días, para que el Señor sea renovando nuestras fuerzas. Y como dice ahí más adelante, se me perdió. Bueno, otra que es la arma muy importante, dice, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu Santo. Nosotros no debemos cansarnos de suplicar a nuestro Dios, estando en esa oración ferviente, buscando al Señor, buscando su voluntad y estando perseverantes, porque dice, con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, que cuando estemos orando no solo seamos egoístas solo por nosotros ni por nuestro hogar, sino por los santos, que se refiere a la iglesia, a la congregación, a nuestros hermanos, nuestros pastores, que estemos ahí también perseverando, orando los unos por los otros, y seamos esos embajadores de Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que hasta he terminado. Bueno, son muchas enseñanzas que hay,
pero ahí como resumiendo, pero uy, son temas que, wow, llegan aquí al corazón y nos ayuda a ser cada día mejores para nuestro Señor, amén. No sé si mi esposo quieres añadir algo. No, ya listo. ¿Me quieres corregir en algo? Bueno, entonces, es tremenda esta palabra y quiero que la pongan en práctica en sus vidas también. Y nada, si vemos que nuestra armadura se había desgastado, se había oxidado, pidámosle al Señor que renueve esa armadura en cada uno de nosotros, amén. Entonces vamos a cerrar este tiempo en oración. Mañana nos vemos conectados nuevamente a las 8 de la noche. Vamos a comenzar ya con Filipenses, con la voluntad de nuestro gran Dios. Los esperamos ahí conectados, muy puntuales. Ayúdenos a compartir estas transmisiones ahí desde Facebook, desde YouTube también. Una forma también de seguir extendiendo el mensaje de Dios, amén. No es más lo que tenemos que decirle, entonces vamos a cerrar este tiempo. Señor, gracias por esta hermosa palabra que nos has enseñado en esta noche. Gracias, Señor, porque nos has dicho cómo debemos andar conforme como tú quieres, siendo hijos de luz. Ayúdanos a morir a ese viejo hombre que hay en nosotros, Señor. Si hay residuos de ese viejo hombre en nosotros, te pedimos a ti, Señor, que lo arranques de raíz, que saques esas cosas que a ti no te agradan de nosotros, Señor. Límpianos, renuévanos, transfórmanos, Señor, para la gloria y la honra tuya. Padre, que estemos firmes en todo momento y en todo tiempo. Sé que pasamos por muchas pruebas, tribulaciones, tristezas, angustias, Señor, amarguras, Dios, pero venimos ante ti, Señor, para que nos ayudes a ser libres, a ser limpios y a ser esos hijos de luz que tú quieres que seamos en ti, para seguir testificando de tu hermosa palabra, de la gran comisión de ti, Señor Jesucristo, que eres nuestro Salvador. Amado Dios, y en esta noche te pedimos que nos ayudes a pensar como tú, que nos ayudes a ver como tú, que podamos de nuestra boca hablar palabras de bendición y no de maldición, que hablemos como tú, Señor, que en este corazón podamos sentir como tú sientes, que sintamos ese amor hacia nuestro prójimo, que no haya rencor, que no haya odio. Padre, que siempre perdonemos, que siempre amemos, a pesar de pronto quizás de lo que nos digan, Señor. Que seamos cada día más parecidos a ti. Menguamos, Señor, para que tú crezcas en nosotros, porque queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Amado Rey, ayúdanos a que nunca desmayemos, a que nunca nos cansemos de orar, perseverantes ahí, Señor, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, Señor. Que estemos unánimes, en un solo espíritu, orando los unos por los otros, Señor. Amado Dios, en esta noche que tú nos has regalado, te pedimos que cuides de cada uno de nosotros, en la casa que tú nos has dado, el techo que tú nos has dado, nos guardes de todo mal, de todo peligro. Guarda nuestras familias, nuestros vecinos, guarda mi iglesia, mis pastores, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice a la pastora en este día que tú le has permitido tener un año más de vida, Señor. Te pido que la gracia tuya siga sobre ella, que seas tú ungiéndola con tu aceite, que la sigas usando para tus propósitos, Dios, que siga con ese corazón tan amoroso, tan temeroso hacia ti, Señor, porque en ella, Señor, podemos ver también el amor tuyo. Bendice al pastor, a sus hijos, a su familia, Señor, que sigan buscando cada día más de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú les has dado la fuerza, la valentía de estar en pie en este ministerio donde tú los has colocado para pastorear esta iglesia, Señor. Te adoramos a ti en esta noche. Recibe toda gloria y honra, mi amado Rey. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos, mi Creador. Amén y amén. Bueno, buenas noches, iglesia. Que descansen. Bendiciones y saludes a todos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Esto qué pasó?